que la doctrina, el cual Dios fundamentó, el cual Dios ha enseñado a través de ministros, el cual Dios ha enseñado con esos ministros que han sido de élite, que no se salgan de sus principios. Necesitamos el avivamiento para Ecuador. Necesitamos un Ecuador de oración. Necesitamos un Ecuador que haga ayuno, que haga retiro. Necesitamos que los presidentes de Ecuador puedan volverse a Dios y que se alineen a la palabra para tener un buen gobierno. La Biblia dice que cuando sirvo los profetas, o sea, la iglesia es que permite que las cosas sucedan. Cuando la iglesia está caminando conforme a los mandamientos de Dios, hay maldiciones que no te van a alcanzar. Dice la Biblia que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá. Pero ¿cómo acontece eso, nuestro hermano bueno? Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Evangelista Wester Paul desde República Dominicana. Hoy quiero tratar un tema que realmente ha consternado tanto esta isla, Quisqueya, República Dominicana. La Biblia dice que nosotros tenemos que llorar con lo que lloran. Creo que la Biblia lo dice, reír con lo que ríen, algo así. Lo diga o no lo diga la Biblia, es algo que realmente tiene que dolernos a nosotros cuando una nación está pasando por una crisis en cuanto a la seguridad ciudadana. Y hoy quiero hacer referencia en cuanto a lo que está pasando allá en Ecuador. Y antes de todo esto, yo invité a un hermano, un evangelista usado, que tiene palabras, la gloria de Dios, para que nos acompañe en esta intervención, la gloria de Dios, y al mismo tiempo hacer un llamado a todo el pueblo de Ecuador para que puedan aceptar y puedan discernir y meditar en estas palabras que nosotros traemos de parte del Señor para la República, para el pueblo de Ecuador en general. No antes más, voy a dejar que mi invitado se presente para así hacer una plataforma y un recuento bíblico para así entrar al tema que vamos a tratar. Dios le bendiga, Dios le guarde en este hermoso día, noche. No importa el lugar donde se encuentre. Su hermano Hansel de Jesús por este espacio, Wester Paul, una plataforma que ha sido de bendición para llevar la palabra de Dios a las naciones y para muchos ministros y otros canales que están en crecimiento. Es un placer estar aquí para así darle desarrollo a este tema, que el epicentro de este conversatorio, prédica, tiene que ver con la problemática que está ocurriendo en Ecuador. Dios le bendiga. Mire, yo quiero empezar con un tema bíblico. Y voy a empezar con un versículo que se encuentra en Juan capítulo 1, verso 1. Dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero más para abajito dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Cuando habla de los suyos, muchos lo interpretan que se estaba refiriendo directamente al pueblo de Israel. Aleluya. El pueblo de Israel, Hansel, fue un pueblo muy malagradecido en ciertos aspectos, porque a pesar de que Dios lo saca con mano dura de esa esclavitud de allá de Egipto, el pueblo en el desierto se descarrió, hicieron becerros de oro. El pueblo de Israel llegó un tiempo en que Dios le llegó a llamar prostituta, le llegó a llamar ramera, por la sencilla razón de que Dios es un Dios celoso y ellos adoraban otros ídolos, y por ende Dios lo entregaba en manos de sus enemigos, lo entregaba a muerte, lo entregaba a mortandad. Duró un tiempo el pueblo de Israel, en los tiempos de Eliseo, que el pueblo estaba sitiado por Asiria. El pueblo realmente llegó a tener tipos de amenaza, intentos de maldición de parte del rey de Bará. Y ¿qué le digo? Con todo y todo el pueblo ser infiel, Dios siempre permanecía fiel. Lo único es que Dios aborrece las acciones pecaminosas.
las cuales que el pueblo de Israel hacía. Por ende, el pueblo de Israel, Dios permite que del pueblo se levante un profeta, conocido como uno de los profetas menores, el profeta Oseas, el cual Dios le envía bajo una voluntad soberana. Le dice que se tome una mujer adúltera, y era un simbolismo. Cada vez que esa mujer adúltera le hacía infidelidad a Oseas, pues Oseas decía: así ha dicho Jehová, así como ella me infiel, pues ustedes me han sido infiel y yéndose en pos de otros dioses. Y si sigo continuando, amado, no vamos a terminar y voy a quitarle la oportunidad al invitado. Dios le bendiga. Quiero leer un texto. Libro de Jueces capítulo 6 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en mano de Madián por 7 años. Wow. Podemos entender aquí que tiene que haber una causa para que un cristiano sea atacado y entre en dificultades, porque hay cosas que se llaman procesos, pero hay otras que se llaman consecuencia del pecado. Perfecto. Ya que la Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Deuteronomio 28, Dios habla que si tú guardares atentamente la ley de Jehová tu Dios, que te he prescrito, Él te librará de toda maldición y te librará de todo ataque. O sea, que las bendiciones de Dios en nuestra vida son condicionales. Cuando nosotros descanalizamos o caminamos contrario al mandato del Dios viviente que está escrito, hay una serie, hay unos castigos que pueden caer sobre el pueblo. Tú sabes que cuando una iglesia está siendo azotada es porque le desafinó a Dios o le caminó de una manera no correcta. Porque no hay forma de que los espíritus y los demonios entren en la iglesia, entren en tu casa, toman posesión, hagan lo que les dé la gana, al menos de que usted no haya pecado. Ahora bien, ¿qué acontece? Que Dios entregó a Israel en manos de Madián por 7 años. ¿Cómo en manos de Madián? ¿Qué representa Madián? Madián representa espíritu de hambre. Son los espíritus que atacan tu comida directamente, los que atacan la finanza, los que atacan la provisión, porque Dios sabe darle al ser humano por donde le duele. Escuche esto, una de las cosas que más preocupa al ser humano es su alimento. Cuando el hombre no tiene su alimento, se siente angustiado, se siente desesperado, porque le hace falta el alimento de sus hijos, le hace falta el alimento de su esposo. Entonces, Madián se comía el trigo, se llevaba el trigo directamente de Israel. ¿Pero por qué? Porque estaban bajo castigo. Porque el pecado delante de Dios trae hasta tiempo de consecuencia. Dice que lo entregó en manos de Madián por 7 años. O sea, que a Dios tú le haces algo hoy y tú no sabes el tiempo que se va a durar el castigo que Dios te va a aplicar. Porque lo que ellos hicieron alargó el castigo a 7 años. O sea, que la mala conducta y los malos procedimientos hacen que la iglesia caiga en descrédito espiritual. Hace que la iglesia entre en una crisis. Oye lo que dice Apocalipsis: pero tengo algo contra ti, que deja que esta mujer Jezabel se siente y seduzca a mi siervo los profetas. O sea, la iglesia es que permite que las cosas sucedan. Cuando la iglesia está caminando conforme a los mandamientos de Dios, hay maldiciones que no te van a alcanzar. Dice la Biblia que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá. Pero ¿cómo acontece eso, nuestro hermano Wester? Es cuando estamos caminando rectamente. Por eso... Amén, perfecto, disculpa. Mira, hoy queremos traer este tema porque realmente es un tema que nos preocupa a ambos. Y cuando hablo de ambos, nos preocupa tanto como nación, porque realmente habemos muchos dominicanos que predicamos y Ecuador ahora mismo es el centro. Voy a terminar con este breve histórico para entrar al tema de Ecuador. Mira, hay un evento, porque hablábamos del principio de que cuando un cristiano peca, claro. Cuando un evangélico peca, exactamente, el enemigo se mete. Pero exacto. En este caso, no vamos a decir que fue un evangélico que pecó. No. Lo que pecó directamente fue quizás que los que le tocan gobernar no han gobernado bajo un punto eclesiástico. ¿Ande voy? Ahí está Génesis capítulo 18, capítulo 19. Habla de Sodoma y Gomorra.
Lot no pecó. No. Pero por causa de la depravación que había en Sodoma, Dios desató fuego y azufre, que hasta el día de hoy en Sodoma hay azufre. Y Lot sufrió eso. Y Lot sufrió eso. Viendo cómo se decaía la ciudad hasta donde él su habitaba. propia esposa se convirtió en estatua de sal. Ahora bien, a veces que por causa de los justos Dios tiene misericordia, pero hay algunos de los justos que se corrompen. Sí. Porque mire, Ecuador, principalmente Guayaquil, Quito, se ha convertido en el ícono que muchos predicadores han ido a predicar. Muchos predicadores que Dios le había dicho por boca de profetas que iban a predicar a las naciones. Pues Ecuador ha sido el instrumento que Dios ha utilizado para cumplir profecías en la vida de muchos predicadores, principiantes, muchos que tienen tiempo en el evangelio, pues le han tocado, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, estar en Ecuador. Ecuador, por ejemplo, Guayaquil. Guayaquil es una palabra compuesta entre Guaya y Quil, que eran dos indigentes. Guaya y Quil, que eran enemigos, luego se hacen amigos y luego tienen hasta hijos. Por eso que allá en Guayaquil aparece una estatua. Una estatua. De hecho, en Ecuador se dice que se sacó la Biblia de la Constitución para meter a un ídolo, según tengo por entendido. También han permitido el matrimonio del abecedario, para no mencionar otra cosa, para que no se vea como una discriminación. Y eso Dios ha permitido, no por aquellos que están justos, sino por la depravación que los gobiernos han metido. Hemos visto en los últimos años, cómo en las cárceles han habido asesinatos en las cárceles. Han habido en Ecuador también, como últimamente se metieron unas pandillas y secuestraron a unos miembros de la prensa, un canal de televisión, aunque gracias a la oración de muchos pastores, las cuales amo, respeto, estimo, como el pastor Carlos Palacio, Harlin Quiñones, Rolando Valladares, nuestro pastor José Paredes, entre otros, el pastor de Pedro Calvo, que se me olvidó el nombre, los pastores de allá, la pastora de Babahoyo, entre otros pastores que no ha tocado intervenir. Sabemos que esos pastores, como el pastor Harlin Quiñones, que ha estado en ayuno y ha estado haciendo los cultos de oración, el pastor Rolando Valladares, su esposa, las cuales han estado intercediendo por la tranquilidad y la paz de la nación. Y eso ha provocado que también esos soldados, esos militares, han hecho que las cosas entren bajo control. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos, mi compañero y yo, hacerle un llamado y declararle esta palabra profética de que el pueblo cristiano que se ha corrompido, que se vuelva a Dios. Amén. Dios necesita que la sana doctrina, que la doctrina, el cual Dios fundamentó, el cual Dios ha enseñado a través de ministros, el cual Dios ha enseñado con esos ministros que han sido de élito, que no se salgan de sus principios. Necesitamos el avivamiento para Ecuador. Necesitamos un Ecuador de oración. Necesitamos un Ecuador que haga ayuno, que haga retiro. Necesitamos que los presidentes de Ecuador puedan volverse a Dios y que se alineen a la palabra para tener un buen gobierno. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y quiero dejar a que mi invitado, que yo sé que tiene palabras para ese bello pueblo de Ecuador y esos pastores de Ecuador que han cambiado la sana doctrina por el evangelio de la prosperidad, que han cambiado el evangelio de la sana doctrina para meter apostasía a la iglesia. Queremos que Ecuador se vuelva a Dios. ¿Tú sabes por qué Ecuador también ha sido fuertemente atacado? Porque Ecuador ha sido un puente para el levantamiento de muchos predicadores. Hay predicadores, nuestro hermano Wester Paul, que han tomado lo que es la internalización en cuanto a su ministerio y es por Ecuador. Ecuador es como un trampolín. Conozco personas que fueron allá por primera vez y esas personas que fueron allá, ellos de Ecuador como que
ellos empujaron, echaron hacia adelante. Es una tierra verdaderamente que ama a Dios. Y entiendo que está pasando por un mal momento, porque hay personas que aún en este tiempo aman a Dios de todo corazón. Y entendemos que es una tierra profética. Es una tierra que porta una unción y sobre todo son adoradores. Son personas que cuando tú lo ves en lo oculto, levantando la mano, dicen gloria, dicen santo. Y le gustan abrir puertas a los extranjeros. Entonces, eso es uno de los ataques que ellos están teniendo. Porque el enemigo no quiere que los predicadores de República Dominicana, que es lo de Colombia, pisen a Ecuador. Porque hay misterio en el mundo espiritual. Hay lugares que son misterios, que cuando un hombre de Dios lo pisa, ese hombre se le abre la puerta. Y Ecuador ha sido una puerta que le ha dado entrada a muchos ministerios, hermano. Yo sé de qué te hablo, porque tengo personas que viven allá, son ecuatorianos, son cristianos, y me relaciono con ellos y sé más o menos, aunque no estoy allá, cómo funcionan las cosas. Pero dice la Biblia que el clamor, o sea, el pueblo de Israel tuvo que clamar cuando estaban siendo azotados. Y no eran todos, porque Gedeón no estaba siendo azotado. Lo que pasa es que como cristiano hay cosas que tú la estás sufriendo. Como hombre de Dios hay cosas que tú le estás viendo que sabes que no son lícitas. Y eso está afectando tu sistema emocional. Está afectando tu espíritu, porque tú sabes cómo son las cosas de Dios. Y más cuando alguien conoce la palabra, hermano. Verdaderamente estamos en los últimos tiempos. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 28? Que si tú guardas la ley de Dios tal y como Dios dice, todas las cosas buenas te van a alcanzar. Pero escucha, míralo aquí donde lo tengo. Míralo aquí. Pero acontecerá, dice el verso 15, si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Me entiendes? Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. ¿Dónde será maldito? En la ciudad. ¿Y dónde está aconteciendo hoy este problema en Ecuador? En la ciudad, hermano Wester, directamente. Porque es que la Biblia lo dice. Hablándole al pueblo de Israel, le estaba hablando directamente al mundo. Yo entiendo que cuando hay ruego, hay oración, hay humillación. Sé que hay un pueblo que se puede devolver del mal camino que ha tomado y hay que volver el rostro a Dios. A Dios le indignaba. Y oye esto, Wester, Dios me revelaba en estos días llorando que en Ecuador se han levantado una serie de satanistas muy fuertes. Wow. No diría la palabra fuerte. Se han levantado unos satanistas que han ido de otra nación. Porque es que Ecuador, en el mundo espiritual, quizá allá tú no ves unos predicadores sumamente altos en potencia, pero es un pueblo que ora mucho y ayuna mucho. Porque no a todo el mundo Dios le dio ministro. Dios repartió las cosas. Ecuador es un pueblo que intercede, ora y ayuna. Y hay satanistas, escucha esta palabra profética, y brujos que le han ido a hacerle un trabajo a Satanás de una nación a otra para detener ese país. Así como tú viajas de aquí a Ecuador a predicar, hay brujos que han viajado de otro país a Ecuador y se han instalado allá por orden de satanistas para hacerle guerra directamente a ese país. O sea, que antes de tú ver la cosa en el mundo físico, primeramente tiene que estar en el mundo espiritual. Amado, Ecuador es un país de avivamiento. Mire, mi hermano, Ecuador está lleno de iglesias. Está llena de iglesias. Santo Jesús. Lleno de iglesias, mi amado. Hay muchos pastores. Es un pueblo bastante humilde. Pero sabemos que hay pandilla, hay mucha drogadicción. Delincuencia. Es un excelente país. La comida es extremadamente barata. La comida es baratísima. Plátano barato. Los mariscos allá son baratos. Tuve la oportunidad de ver por primera vez en mi vida, aunque aquí lo hacen, pero allá lo vi, es más común, la batida de aguacate. Batida de aguacate. Es un país fructífero. El guacamole. Unos plátanos más largos que el brazo mío. Yo vi un racimo de plátano, mi hermano. Di que, varón, a $4, varón. Unos racimos de plátano. Donde aquí en Dominicana, el racimo de plátano son tan caros que se cargan, yo creo que hasta en camiones de bolsa de valores. Mi hermano. Para tú comprar un plátano aquí tienes que llevar. Es una tierra fructífera. 4 garantes tú tienes que llevar para comprar. Un plátano cuesta 40 pesos, casi $1 un plátano. Pero ese no es el punto, porque tampoco no quiero desprestigiar en mi país. Amén. La gloria de Dios. Porque realmente este país para mí es el mejor.
Claro, en un claro. decir de la No, y palabra. dicho por muchos extranjeros, no solamente Exacto. por nosotros. Este un país tiene el mejor turismo, la mejor playa, pero realmente el país de Ecuador haga un llamado a un ayuno, un llamado a oración de 24 horas a interceder por el pueblo de Ecuador. Guerra contra guerra, haciendo y guerra. yo declaro que el pueblo de Ecuador quede a un control total. Amén. En el nombre poderoso de Jesús sabemos que eso será así. Ecuador tiene que entrar bajo un control total. De que no haya tanto temor. Ya hay hermanas que tienen temor de salir a las calles. Ahora la pregunta es, ¿qué están haciendo los pastores de Ecuador? Tú sabes que andan buscando la forma de cómo cerrar la iglesia. Es un plan espiritual de cómo cerrar las iglesias. De cómo cerrar, de que y no más se dé la cuando una campaña. iglesia le está metiendo fuego. Porque el objetivo de las tinieblas es desencantar a los pastores. Hermano, cuando entró el desencanto en una persona, eso es lo más fuerte que le puede pasar a una persona. Sí. Que tú pierdes el encanto de tu predicar, que tú pierdes el deseo de tú hacer un culto, que tú pierdes el deseo de tu ayunar. Hermano, usted se convirtió en una presa del enemigo. Los depredadores de la tiniebla a usted lo van a depredar, porque esto consiste en la función que tú haces. Cuando dejamos de hacer una función en el mundo espiritual, se manifiesta en el mundo físico y estamos acorralados. Por eso Amalek atacaba a los de la retaguardia, porque se quedaban atrás en el libro de Éxodo. Es que Amalek te ataca cuando tú te descuidas. Cuando tú te descuidas, los demonios van a invadir. Hacemos un llamado a los pastores de Ecuador que tomen carta en el asunto sobre esto. Yo quiero que tú sepas que la iglesia tiene poder. ¿Qué le dejó Jesús dicho? Efesios 1:22. Y sometió toda la cosa bajo su pie y la dio por cabeza sobre toda la cosa a la iglesia. La iglesia tiene un poder que va más allá de la capacidad humana que tú puedes tener. Mira. La iglesia tiene el poder. Mira, la iglesia fue que canceló el BICO. La iglesia fue que, para decir la palabra al revés, porque esto está delicado con eso de pandemia y cosas. La iglesia fue que cerró eso, hermano. Porque la iglesia se unió. La iglesia, tú sabes que para acá. Mira, República Dominicana ha estado al punto de que un ciclón categoría 5-4 azota el país y de repente tú ves que todo el mundo se une y empieza a orar. Cuando empieza a orar detienen un fenómeno natural, pero detienen un fenómeno natural y no van a detener unos delincuentes que lo que están es queriendo hacerle la vida imposible a la persona. ¿Por qué los líderes políticos influyen en la situación de Ecuador? ¿Por qué razón? Lo podemos demostrar por la Biblia. Lo que pasa es que cuando se elegía un líder, el líder representaba un pueblo. Exacto. Por eso que Adán, el líder, Adán representaba la nación por completa. Cuando él peca, peca todo. Sí. Ahora bien, cuando eligen a David para que pelee con Goliat, David representaba el pueblo de Israel completo. Dentro de David estaba el pueblo completo porque era su representante. Claro, y si David por eso es que el pacto que hicieron era que si ellos perdían iban a ser esclavos. Sí. Ese era el trato, era el pacto. Entonces la palabra pacto en la antigüedad no era como ahora, que ahora tú haces un pacto y si tú no cumples te fuiste. No, el pacto había que mantenerlo. La palabra pacto tiene que ver con convenio, con coinonía. Por eso es que gloria al nombre del Señor para siempre. La palabra pacto no era cualquier cosa. Hicieron un pacto y David tenía el pueblo por dentro. Cuando David ganó, el pueblo entero ganó. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un líder comete un error de depravación, el pueblo entero se ve afectado. Se cae, manito. Ahora, usted como líder, como pastor, ¿qué usted está haciendo? ¿Está usted ayunando o simplemente usted está en el pueblo simplemente para saquear la ofrenda y el diezmo del pueblo? O principalmente a usted le duele las ovejas, a usted le duele su nación. Si a usted le duele su nación, pues entonces entre en ayuno, entre en oración, que yo sé que ustedes lo están haciendo. Investigue dónde está el piche, porque hay que buscar dónde está el piche. Claro. A veces hay infidelidad que hay, a veces no hay problema de ayuno ni de oración. A veces hay personas que están siendo infiel a Dios. Hasta que Adán no pecó, la relación con Dios, el hombre no se cayó en el huerto. Exacto. Porque posiblemente puede pecar la iglesia, la que toca la conga. Pero cuando peca el pastor o un líder de influencia, la iglesia tiene grieta, amado. Hay columnas que son flojadas. Hasta que Adán no pecó dentro del huerto, la relación con Dios no cayó. Eva pecó y no pasó nada. Pero exacto, cuando Adán pecó, porque Adán era la fuente de revelación y Eva recibía la información que Dios le revelaba a Adán. Entonces, cuando el pastor peca
o los pastores se corrompen, las naciones son azotadas fuertemente. ¿Me entiendes? Las naciones son azotadas. Y con esto no estamos diciendo, amado, que todos los pastores que están... Esto es un tema genérico. Mire, que abarca cualquier nación. Yo conozco esos pastores que yo mencioné. Por ejemplo, nuestro hermano, nuestro pastor Harlin Quiñones, el pastor Rolando Valladares, tremendo hombre de Dios que cuando estuvimos allá, me gusta una frase que él usa mucho. Lo amo mucho, mi hermano. Esa es la frase más bonita que él puede que utiliza él. Él se te saluda y él te saluda. Amado, lo amo mucho y siempre con una sonrisa. También nuestro pastor Harlin Quiñones, como un padre. Nuestro pastor Carlos Palacio, José Paredes, que actualmente está en una condición médica por una trombosis, pero se está recuperando en el nombre de Jesús. Pero él es quien dirige los lunes de fuego allá. Nuestro pastor también de allá de Pedro Calvo, los pastores de allá de Babahoyo, que el Eterno los bendiga mucho. Yo sé que son personas que oran y que están intercediendo y son personas que aman a las almas. Ahora bien, para terminar este video, yo quiero que nosotros hagamos una poderosa oración. Amén. Quiero pedirle a esos pastores que sigan clamando, que yo sé que el pueblo de Ecuador va a salir de estas amenazas, porque son atentados que el enemigo está provocando para atemorizar la iglesia, para atemorizar el pueblo pentecostal, el pueblo de Dios en general. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No crean que todo está perdido. Sabemos, yo no vine a decirle algo ni que Dios me reveló, no, porque no puedo hablar algo que a mí Dios no me ha revelado. Yo como hombre de Dios y como hombre que he ido para allá, tengo que declarar una palabra por fe, una palabra conforme a las Santas Escrituras y declarar una palabra de esperanza, una palabra a esos nuevos creyentes, esas personas que ya tienen tiempo en el Evangelio, a esos pastores que quizás se han desanimado, a esos pastores que han dicho, Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esos pastores que tienen campaña programada y que por causa de estos problemas que se han querido meter a Ecuador han tenido que suspender. Ya estamos entrando al tiempo de la lluvia, la temporada de lluvia. Y en esa temporada yo sé que van a haber muchos cultos dentro de la iglesia. Así que aprovechen los ayunos, los retiros. Y vamos a darle la primicia a nuestro Señor. Hansel de Jesús, si vas a decir algo o no, pues vamos a orar. Vamos a orar. Pues vamos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero que todos cierren sus ojos ahí. Señor, en esta hora. Todo el que está viendo este video, ponga la mano en la pantalla, en el teléfono. Y reciba de parte de Dios fortaleza, resistencia. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Jesús. Mi hermano y yo nos ponemos de acuerdo. Los que están detrás de cámara están de acuerdo en un mismo sentir. Pidiéndote, intercediendo por el pueblo de Ecuador, Guayaquil, Quito, todo lo que forma. Ecuador en general. Principalmente en Guayaquil. Te pido, Padre amado, que sea tú tratando con el presidente que acaba de tomar la silla, la posición, la corona de esa nación. Te pido que tú trates con ellos, Señor. Padre amado, que el enemigo no lo influencie para que ataque la iglesia. Padre, que ninguna decisión repercute en sus hijos. Que ninguna mala decisión del gobierno repercute, Padre amado, al atacar a la iglesia. Mira esas pandillas. Yo no te pido que tú mates a las pandillas, pero sí te pido que tú lo transformes en el nombre de Jesús. Esos pastores que se han corrompido, te pido, Padre amado, que tú lo hagas volver. Ecuador, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios, Ecuador. Aquellos que se han corrompido, aquellos que se han apartado, te pido que tú trates con ellos, lo fortalezcas, que así como el hijo pródigo volvió en sí, que el pueblo de Ecuador que está torcido pueda volver en sí. Así mismo fortalece al pastor Harlin Quiñones. Fortalece, guarde esa grey, guarde esa congregación, a sus hijos. El pastor Rolando Valladares, guárdalo a sus hijos, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. A todos esos pastores, Padre amado, que me ha tocado intervenir. A todos los evangelistas que le tocan ir para allá, que lleven una palabra de esperanza. Una palabra de levantamiento. El pastor Carlos Palacio, guárdalo, guarda los vehículos de cada pastor, líbralo de todo espíritu de accidente. Que todo esto que está aconteciendo, Padre amado, no los afecte a ninguno. En el nombre de Jesús. Mira la salud del pastor, Padre amado, de José Paredes. Te pido que sea tú guardándolo, cúbrelo. A sus hijos, a su hijo Samuel, Padre amado, a su amada esposa, a su suegra, a su yerno, en el nombre de Jesús. El pastor, Padre amado, de Pedro Calvo,
Te pido que tú lo guardes, que tú lo cubras. Esas pastores, esos pastores, guárdalo a todos ellos. Aquella iglesia que están en necesidad económica, necesidad espiritual. Suple todo aquellos que tienen que volverse a ti. Trátalo, que esta oración no sea una oración más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has llegado al final de este video, por favor, compártelo con cada hermano que tú entiendas que necesita escuchar estas palabras en el nombre de Jesús. Pues nosotros como nación nativa acá de República Dominicana, pues les pedimos que por favor interceda. Usted, evangelista de acá de República Dominicana, que ya ha ido, que ya ha tenido la experiencia de predicar en Ecuador, le pido que por favor usted pueda orar, pueda tomar ayuno, pueda tomar silicio a favor de la vida espiritual de cada pastor, de cada persona de esa nación. Ha sido todo por hoy. Su hermano evangelista Wester Paul de este lado, y será hasta una próxima. Le pido que siga a nuestro hermano Ángel de Jesús en su canal Ángel de Jesús Oficial, donde todos los días a partir de las 10 de la noche está conectado trayendo palabra de bendición para sus vidas. Sígalo en su canal también en Instagram, Jesús de Jesús, ¿verdad? Ángel de Jesús, y TikTok también. Ángel de Jesús. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.